Hay otro tipo de datos que también son primitivos, pero estos son compuestos. Es decir, también son elementales, pero ya están como un poquito, son más complejos, por decirlo así, y tienen también un nombre auxiliar que es contenedores. Y ahorita vamos a ver por qué se llaman contenedores. Por un lado están las listas, que estas son una colección de objetos y estos pueden ser de distintos tipos o del mismo tipo. Es decir, tú puedes tener una lista de puros números o de puros cadenas de texto o de puros booleanos y puedes tenerlo también combinado, como en el ejemplo que tenemos acá, ¿no? Es decir, tenemos un uno, una cadena de texto que es un 2 y si te das cuenta aquí hay otra Texto lista, y... otra lista porque está entre oh, corchetes y tiene dos números adentro, ¿no? Y un booleano. Lo importante de esto es la notación. Cuando hablamos de listas, siempre utilizamos corchetes al inicio y al final. Y cada elemento dentro de la lista viene separado por comas. mm, Entonces, aquí tenemos una lista y justo aquí como elemento de esta lista tenemos otra lista. Entonces es una lista de la lista, ¿no? Porque está ok, metida. Y sí. a eso se refiere que son contenedores, porque puede tener dentro de él datos primitivos simples, que son los que ya vimos, ¿no? O incluso otros datos primitivos compuestos, como en este caso una lista. Pero puede ya ser ordenada, del mismo tipo o de diferentes tipos. Y aquí hay una palabra importante que es ordenadas. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante, lo de que sean ordenadas. Perfecto, ¿no? Entonces aquí también en Python podemos hacer un ejemplo de una lista. Asignamos una variable y podemos poner unos corchetes. Entonces ponemos nuestros corchetes y aquí podemos poner elementos, ya sea números, podemos poner una palabra e incluso un booleano, ¿no? True. Y esto ya es una lista, ¿no? Está separado por comas y pueden tener varios elementos. Y justamente si la mandamos a imprimir, pues nos devuelve lo mismo, ¿no? La lista entre corchetes y los elementos. Hay otro tipo de dato que es una tupla. De hecho, es muy parecido a lo que es una lista. Si te das cuenta en el ejemplo de abajo, como que se parece intuitivamente a una lista, ¿no? Lo único que cambia, por ejemplo, es que aquí en lugar de corchetes, pues tiene paréntesis. Pero en esencia, pues es lo mismo, ¿no? Tiene datos de distinto tipo o pueden tenerlo del mismo tipo. Y pues la pregunta aquí es, ¿qué diferencia es esta con la lista? La diferencia principal es que una tupla es inmutable, es decir, que no la puedes cambiar ni modificar a lo largo del proceso. Es decir, cuando tú ya asignas una variable e inicializas una tupla, con los elementos que tú ya le pusiste en ese inicio, ya no los vas a poder modificar, ya no le vas a poder agregar, cambiar, borrar algún elemento, ya no se puede modificar. Eso se refiere a que es inmutable, cosa que la lista no. En una lista, pues tú le puedes agregar, borrar, modificar datos dentro de ella misma, ¿no? Y también este tiene una colección de objetos que son ordenados. Y justamente esta palabra es importante. La vamos a ver más adelante, ¿no? Pero justo, se parece muchísimo a lo que es una lista. De hecho, podemos copiar el mismo código y ponerlo aquí abajo, ¿no? Pero para que sea una tupla, pues lo tenemos que poner en lugar de corchetes con paréntesis, ¿no? Y ahora sí, pues ya es una tupla. Y justamente nos responde con los paréntesis, los datos y pues en esencia se parece mucho a la lista, pero la diferencia es que esta es inmutable. Perfecto. Luego, el tercer elemento primitivo, dato primitivo compuesto, es una cosa que se llaman conjuntos o, por su palabra clave, sets. Y también esta es una colección de objetos y se parece muchísimo a una tupla y a una lista, ¿no? La diferencia aquí es que esta ocupa llaves. En lugar de corchetes o paréntesis, ocupa llaves al inicio y al final, ¿no? Y también puede tener elementos únicos, perdón, elementos no del mismo tipo o de diferentes tipos, ¿no? Como lo vemos aquí. Y también otra característica que tiene un conjunto es que tiene objetos únicos. Ahora sí, y esto significa que si tú tienes elementos repetidos, en automático un conjunto los va a eliminar.
para que te quedes con elementos únicos. Y otra característica que tiene es que es una colección no ordenada. A diferencia de las listas y de las tuplas, es que esto es no ordenado. Ahorita vamos a ver una tabla donde vienen como las diferencias entre conjunto, tupla y lista. Pero ve observando estas diferencias que tupla y lista es colección ordenada y conjunto es colección no ordenada. Y veamos un ejemplo en el código. Igual, ¿no? Podemos asignar, de hecho otra vez, ¿no? Podemos copiar el mismo código, pero en lugar de paréntesis ponemos llaves al inicio y al final. Y justamente la mandamos a imprimir y nos devuelve este elemento. Pero te decía que la característica que tiene es que, por ejemplo, si tú pones aquí el número 1, igual te das cuenta que está repetido, en automático lo elimina ese elemento. Cosa que, por ejemplo, en Sí. la tupla o en la lista no sucede. Es decir, si aquí también pones el 1, aquí sí te lo ponen los dos, te lo marca como Oh, uno y aquí otro 1, ¿no? Y justamente vamos a ver las diferencias entre estas tres. Las diferencias son estas. Primero, aquí esta parte aparece lo que es una lista, la de en medio aquí es establecer, pero se refiere a un conjunto y tupla. Primero, la característica de una lista es que son mutables, al igual que un conjunto. Esto quiere decir que ya dijimos que se pueden modificar, que se pueden eliminar o que se pueden agregar elementos. Cosa que en una tupla no. Si tú la estableces desde un inicio, ya no puedes cambiar nada. Tal cual está, así es como la vas a manejar. Es la diferencia con un conjunto y una tupla. Ahora, la siguiente característica es que dice que es la recogida ordenada de artículos. Aquí dijimos que son datos ordenados y al igual que en una tupla son datos ordenados y aquí datos desordenados. ¿A qué se refiere esto? Lo que se refiere es que, por ejemplo, en una lista y en una tupla, cada elemento tiene una posición específica. Es decir, el primer elemento tiene un número asignado, el segundo también un número asignado, el tercero un número asignado, cosa que, por ejemplo, en un conjunto no pasa. No hay, digámoslo así, un identificador para cada elemento. Y de hecho aquí es donde toma sentido porque es que elimina los elementos duplicados, porque como no hay un orden, da lo mismo que tengas un uno repetido o algún elemento repetido, justamente porque no hay un orden. No tienen un orden como tal. Entonces da lo mismo si tienes 20 unos o solamente tienes uno porque no hay este orden que te comentaba entre la lista y la tupla. Y la tercera cosa que tiene es que justamente, ¿no? Aquí en la lista puedes reemplazar o cambiar elementos. También lo puedes hacer en el... ah, no, aquí en este sí puedes reemplazarlos y en estos dos no puedes reemplazarlos. Justo, ¿no? Y entonces al final tenemos un dato que dice los datos primitivos simples son inmutables, es decir, su valor constante es un valor constante y no puede cambiar. Justamente como a lo que se refiere es que también no se pueden modificar. Es decir, aunque tú la variable la puedas modificar más adelante, le puedas cambiar el valor, como tal, por ejemplo, un número no puede cambiar su valor. Si tú le asignas un 9, por ejemplo, ese ya tiene el valor de 9 y ya no se puede cambiar. Cosa que, por ejemplo, en una lista o en un conjunto sí se puede hacer, se pueden modificar los elementos que hay dentro de ella. Entonces tú inicias con una lista, pero lo cambias. Le puedes agregar objetos o borrar o cambiar algunos de ellos, ¿no? Entonces, como que esa es la diferencia, es que los datos, algunos de los datos primitivos compuestos sí son mutables, pero los simples ninguno es mutable, todos son inmutables. Vamos con este elemento que es un diccionario. Y lo que hace un diccionario sigue prácticamente las bases de lo que es un diccionario tradicional. Es que tienes, por ejemplo, tu palabra clave, que es la palabra que buscas en un diccionario, y una definición. En Python es prácticamente la misma cosa. La palabra clave que buscas en un diccionario, en Python es llamada llave y la definición es llamada clave. Entonces, la primera parte es la llave y lo segundo es la clave. Y puedes agregar varios elementos de este tipo, justo como en un diccionario, ¿no? Los separas por comas y agregas otro elemento. Los separas por comas y agregas otro, ¿no? Entonces, sigue como la idea de un diccionario tradicional que nosotros conocemos. Tiene una palabra clave llamada llave y una definición o llamada clave. Y vemos un ejemplo de eso en el código.
Ok. Ponemos llaves y después aquí podemos poner, por ejemplo, algo como nombre, dos puntos y podemos poner otra cadena de texto, por ejemplo, Juan, ¿no? Por decir algo. Después aquí ponemos una coma y hacemos otra llave, ¿no? Edad, dos puntos y ponemos 23, ¿no? Y cuando mandamos imprimir esto, lo que nos devuelve es justamente los datos, ¿no? Nombre, Juan y edad, 23. Parecido a un diccionario, ¿no? Para terminar la sesión del día de hoy, vamos a ver la función type. Esta función type sigue la misma estructura, ¿no? Palabra, paréntesis. Lo que recibe de argumento es algún objeto o algún dato, por decirlo así, ¿no? Y lo que hace esta función es identificar de qué tipo de dato es lo que nosotros le estamos metiendo. Es decir, veamos algo en el código. Nosotros aquí podemos definir varios tipos de datos, ¿no? De los que ya vimos. Por ejemplo, aquí podemos definir un número entero, podemos definir también un número flotante, un dato booleano, true. Después también podemos poner una cadena de texto. Podemos agregar también datos ya compuestos, incluso esto también lo podemos hacer. Por ejemplo, una lista. Podemos identificar también una tupla. Y podemos agregar también un conjunto. Y finalmente un diccionario, ¿no? Como el que hicimos aquí arriba. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es usar la función type. Escribimos type. Y adentro podemos poner el argumento, un dato que nosotros querramos. Por ejemplo, podemos poner A. Y veamos que lo que nos devuelve es la palabra int. O sea, lo que nos está diciendo es que este dato es un entero, ¿no? Y lo podemos ir probando Mm, con otras. Por ejemplo, con B nos devuelve que es un número flotante. Con C nos devuelve que es un número booleano. Con D nos devuelve que es una cadena de texto o un string. Con la variable E nos devuelve que es una lista, justamente. Luego F nos devuelve que es una tupla. G, un set o un conjunto. Y finalmente H, ¿no? Nos devuelve que es un diccionario. Entonces, a grandes rasgos, lo que hace esta función es identificar de qué tipo de dato estamos hablando, ya sea un número entero, un número flotante o incluso otros datos compuestos como una lista, una tupla o un diccionario.